nomás se juntan. Mi esposo o es mi esposa. ¿Sí? El que no sabe, le dice, oh, su esposa. Pero no es cierto. Viven en concubinato. No es bueno, hermano. Si ya nosotros somos cristianos, tenemos que arreglar esa situación. Y aquí nosotros, hermano, siempre he hablado de esto. Yo soy de este tipo de ética, que casi no me gusta ir directamente a una persona y abordarla y decirle. El púlpito se enseña y no se dice directamente a una persona. Se enseña la palabra de Dios desde aquí. Y yo creo que al buen entendedor pocas palabras. Pero tuvimos entre nosotros, o he conocido algunas personas, donde no solamente se han conformado a tener un esposo, y no han querido cambiar su forma de vida. Y parece que hasta el día de hoy así siguen esas personas. Hermanos, es triste esto porque se dan cuenta otras personas en el mundo que son miembros de una iglesia. Y casualmente cuando dicen que somos de la iglesia de Cristo, a mí me duele que digan eso. Yo prefería mejor que dijeran que son de una iglesia, pero que no especificaran que son de la iglesia de Cristo. Porque ya tenemos demasiadas las personas que critican a la iglesia, hermanos, que blasfeman contra la iglesia. Y nomás andan muchos buscando cualquier pretexto para estar criticando a los de la iglesia de Cristo. Hacen esto y esto. ¿Dónde? No, lo hacen las personas, hermanos, que no han tomado en serio, que no han sido, no se han sincerado completamente con Dios. Pero no quiere decir que la iglesia en sí acepte esas cosas. No. La fornicación no debe ser aceptada, hermanos, en nuestra vida. ¿Cómo podemos arreglar este asunto? Nosotros como padres, enseñándole a nuestros hijos, sobre todo cuando ya empiezan a salir de escuela, ¿verdad? O antes de salir de escuela, enseñándole diciendo, no lo quiero. Si no piensa formalizar su relación, no tenga novia. Porque ¿para qué? Para que vaya a burlar y que después esa familia, si no son de aquí de la iglesia, se enteren que son de la iglesia. Porque eso es lo que ha pasado. Cuando ha sucedido eso, dicen, mira, y ellos son los de la iglesia y vinieron y me le hicieron daño aquí a mi hijo, me le hicieron daño aquí a mi hija. Qué pena, ¿no? Bueno, dice, pero hay que se casen y vienen y se juntan. No, pero es que en este país, dicen otros por ahí, es que en este país, dicen los que justifican el pecado, en este país con una semana que tengan de juntos, el gobierno reconoce que son esposos. Una cosa es que digan, sí son esposos, y otra cosa es que lo comprueben que sí son esposos. A la hora de un trámite se necesitan documentos que indiquen, que digan, ¿verdad? Sí se necesita, hermano. Y como les decía, si un mandamiento tan pequeño, hermanos, que no es tan difícil, ni tan caro, ir y casarse, firmar un papel y es todo. Porque eso es lo que hacen. Si es allá en México, es igual. Va uno a la presidencia y es todo. Toman datos y fírmenle. Los declaran marido y mujer. Y ya. Váyanse. Y entonces sí, váyanse a pasear, váyanse donde quiera. Pero si no son esposos, ¿qué andan haciendo en otra ciudad? Es que ya se van a casar. Bueno, ya se van a casar, pero todavía no se han casado. ¿Qué andan haciendo en otra ciudad de vacaciones los dos por allá, solos?
papá y la mamá, que los ande cuidando para que así la gente sepa, no, pero llevaban al papá ahí, llevaban a uno, cada quien llevaba un papá ahí, ¿verdad? Y los iba cuidando. Pero ni aún así, quizás me arriesgue yo, ni con un varón ni con una hembra. Porque olvídese, la gente solo está para observar. Parece chistosito eso, hermanos, y a veces da risita, pero fíjese que sí es serio. Sí tenemos que ver las cosas así, hermanos. Y en el caso de los Corintios, como dije, él cometía fornicación con su madrastra. Según parece, esta señora no era miembro de la iglesia, porque solamente se habla del juicio del varón, del hombre, del miembro de la iglesia. Pero fíjese bien, que allá en Levítico 18, 7, 8 y 29, y en Deuteronomio 22, 30, aquella persona que caía en un pecado, como había caído ahí ese miembro en la congregación de Corinto, el castigo en el Antiguo Testamento era ser cortado del pueblo, cortado de tajo y nunca más ser aceptado en el pueblo, nunca más ser llamado israelita, hebreo. No tenía derecho a eso ya, por inmoral. Eso, hermanos, indica que una persona que comete fornicación y no se arrepiente, hermanos, hasta el día de hoy podemos dar con toda seguridad, porque por la prohibición que Pablo da a los Corintios, por esa corrección, podemos ver que es lo mismo del Antiguo Testamento en nuestros días. La persona que comete fornicación, hermanos, es cortado del reino de Dios. No puede, si quiere persistir en eso, es cortado del pueblo de Dios. Y no es cortado por nadie más que por Dios, porque Él mismo rompe la comunión con su Dios. Porque el pecado no tiene comunión con Dios. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 5, versículo 2, vosotros estáis envanecidos. Envanecidos quería decir despreocupados. ¿No deberías más bien haberos lamentado? Estar verdaderamente preocupados de cuál es el tipo de enseñanza que se está dando allí, a tal grado que las personas todavía no sabían que era una aberración caer en la práctica de la fornicación. Eso es lo que Pablo les trata de decir. ¿No deberían mejor de haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Para entender esto, gracias, es necesario ir al contexto, o es necesario tomar en cuenta el contexto del capítulo 4, versículos 17 al 21. Ahí nos habla extenso. También el capítulo 1, versículo 12 del mismo libro que estamos estudiando. Y hay mucho más referencias. Y esto nos enseña acerca de las palabras dichas en este verso 2. Esta mala actitud y falta de acción de parte de la iglesia, hermanos, en la corrección a este hermano que había fallado, es lo que más estaba preocupando al apóstol, según se ve en el capítulo que estamos estudiando.
parece, según se ve a la lectura, que rechazaban las instrucciones, hermanos, que ya habían recibido del apóstol, según el capítulo 4, 9 al 11, y seguían envanecidos en sus propias opiniones. No, pues es que si llamamos a junta al hermano y le decimos que está mal, que es necesario que se case, porque no puede seguir así, se va a ir. Y luego es el que ofrenda más. No, pues es el que le paga el abono del carro al ministro. Es el que le paga la luz al ministro. Está aportando. Entonces no se le puede decir nada. ¿Sí me entiende? Es grave, ¿verdad? Es triste eso, hermano. ¿Sí se da caso así? En vez de corregir el error, hermanos, los hermanos de Corinto decidieron tolerar la inmoralidad de ese hermano y se jactaban en esto. Capítulo 5, versículo 6. Pablo le dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco